Bienvenidos hermanos y hermanas, qué lindo es amanecer con Dios. Hoy es un día bueno para que digamos gracias Señor por la redención que tenemos en Cristo Jesús provista por nuestro Padre Celestial. Seguro que estás de acuerdo conmigo que no hay ninguna bendición humana recibida de Dios que se compare al milagro de haber sido salvos por la gracia de Dios en la persona de Jesucristo y en el sacrificio vicario que hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Para agradecerlo mejor, tenemos que conocerlo mejor. Por eso hoy te quiero entregar un poquito de la historia de un joven llamado José, cuya vida aparece a partir de Génesis capítulo 37 y llega hasta los últimos capítulos del libro de Génesis. Por allá, por el capítulo 37 aparece el primer aspecto que te quiero regalar de José, que nos ayuda a comprender mejor y a agradecer mejor lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por ejemplo, su padre le hizo a José, su hijo amado, una túnica de varios colores, de muchos colores. Pero ustedes saben que los hermanos de José no entendieron la revelación divina en su vida e intentaron quitarse a José del frente, y ellos tiñeron la túnica de José, que antes era de varios colores, de un solo color, porque le mandaron a su padre la túnica que antes era de muchos colores, a su padre la túnica de José, ahora teñida con la sangre de un cabrito. Y ahora cuando se le enviaron teñida de rojo, ya no se veían los varios colores que tenía antes la túnica de José. Habían desaparecido aquellos colores porque ahora la túnica de José estaba hecha de un solo color, de la sangre de aquel cabrito. La historia es fascinante porque había un propósito de Dios en darnos la historia de José para mostrarnos en él una parte del Cordero de Dios, un tipo perfecto del Cordero de Dios. Sabes, cuando vemos la vida de Jesús también hay una túnica en el cuerpo de Jesús, y una curiosidad de la túnica de Jesús es que era sin costura, y eso habla de la unidad doctrinal de la palabra de Dios. Pero la túnica de José, ahora teñida en rojo, habla de que cuando abrimos la Biblia encontramos los tipos como si fueran de varios colores para mostrarnos diferentes facetas de aquel de quien José era tipo. Encontramos un tipo de color a manera de historia, otro tipo de color a manera de poesía y otro tipo de color del Antiguo Testamento a manera de profecía. Pero todo ello, al final, cuando Cristo muere en la cruz, nos revela que el propósito de Dios en los diferentes colores de la exposición de la palabra era mostrarnos que toda la Biblia tenía un solo color, el mensaje inmortal de la sangre bendita de Cristo, que venía a limpiarnos de todo pecado y a darnos acceso a Dios. En este primer punto de paralelo entre José y Cristo, queremos animar a cada profesor bíblico, a cada predicador de la Biblia, que unte su mensaje, que lo tiña del color de la sangre de Cristo cuando lo predica. Porque toda la profecía, la historia, la poesía del antiguo pacto está relacionada con el propósito de que presentemos a las multitudes al Cristo que derramó su sangre roja para entregarnos acceso a Dios y vida eterna. En segundo lugar, cuando abrimos el capítulo 41 de Génesis y el versículo 43, ahora encontramos a José en Egipto, que llegó allí vendido como un esclavo, también vendido por plata, en un paralelo casi exacto con Cristo. Llegó como esclavo, pero ustedes saben, Dios exaltó a José hasta lo sumo en Egipto y Faraón lo colocó como gobernador de todo Egipto. Y hay un dato curioso en Génesis 41-43, y cuando Faraón se dio cuenta que estaba delante del hombre sabio, del hombre ilustre que podía gobernar Egipto, mandó en su carruaje a José y dio una orden en todo el imperio que decía que cuando José pasara, todo el mundo doblara rodilla. Y lo que textualmente Faraón dijo acerca de José para todos los egipcios era doblar rodilla. Como José es un tipo de Cristo, nos acordamos que en Filipenses capítulo 2 aparece la humillación y la exaltación de Cristo. Un paralelo maravilloso de cómo también José
fue humillado, pero al final fue exaltado. Y cuando fue exaltado, el mandamiento del rey Faraón era: doblen rodilla ante José. Cristo Jesús fue humillado, murió por nuestros pecados, se levantó al tercer día de los muertos y ahora el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuche qué lindo paralelo, para que ahora en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cada vez que nos humillamos delante de Cristo, somos más útiles para poder servir al Señor en alabanza y para ser útiles a su cuerpo, que es la iglesia. Y en último lugar, en Génesis capítulo 42 y versículos 35 en adelante, encontramos la historia fascinante de cuando los hermanos de José, aún sin saber que José era José, ahora después de años que estaba en Egipto, ellos no podían imaginar que fue exaltado su hermano, que antes fue vendido allí como esclavo, y llegan para comprar alimento, comprar trigo para su familia en Canaán. Y en un momento maravilloso de la historia, José le pone el trigo en los costales o los sacos de cada uno de sus 11 hermanos. Y cuando llegan a la casa de su padre en Canaán, se dan cuenta al abrir los costales o los sacos que el dinero con que habían comprado el trigo había sido devuelto por José, y él les había dado de gratis lo que ellos habían querido comprar de manos de José en Egipto. ¿No te parece que es un cuadro maravilloso de la salvación que tenemos en Cristo? José devolvió el dinero porque José era un tipo de Cristo, el Salvador del mundo. Y la salvación no se compra con dinero. El alimento espiritual, la vida eterna, es una gracia. Dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amados hermanos, después que hemos recibido la gracia de Cristo, esa manera gratuita de Dios salvarnos, tenemos que entregar nuestra vida en sacrificio a Dios, porque Dios no quiere tanto algo que le demos. Él quiere nuestra propia vida aquí en la tierra, ahora dedicada completamente a Él, para un día gozarnos en el país de gloria que nos está preparando, agradecidos eternamente por la salvación gratuita que en Cristo hemos recibido. Así que, predicador, tiñe de rojo tu mensaje, habla de Cristo. Segundo, doblemos rodilla delante del Señor, porque humillados somos más útiles delante de Dios, y también agradezcamos con sacrificio vivo, dedicados al Señor, la salvación gratuita que Cristo nos ha dado. Este mensaje debe ser conocido en el mundo entero. Es el mensaje inmortal del Evangelio, y por eso quiero hoy invitarte, porque hoy es jueves internacional de oración, que unamos nuestras voces esta noche jueves a las 9 hasta 9:15, solamente por 15 minutos, para orar juntos en favor de la salvación de muchos, en favor de nuestros pueblos, para que se conviertan al Señor, y también por la iglesia, para que siga siendo fuerte en portar este mensaje maravilloso de la vida y el ministerio y el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro único Salvador y Señor. La invitación está abierta. Pastor, ¿cómo puedo hacer para ser parte de este ambiente de milagros y maravillas que oigo que está ocurriendo por la oración mundial? Solamente envía ahora un mensaje por WhatsApp o Telegram al número 305-917-3480 con la frase "yo quiero participar", y enseguida que lo hagas, te enviaremos los 5 motivos especiales de oración para hoy jueves, y te regalaremos una copia por escrita de este mismo Amanecer con Dios. Te esperamos esta noche en el altar de la oración. Que el Señor te bendiga mucho.